Paz de Cristo, hermanos, hermanas, Iglesia Casa de mi Padre. Gracias por acompañarnos. Vamos a prepararnos para alabar a nuestro Dios. Vamos a exaltarlo, vamos a darle la alabanza con todo nuestro corazón. Les invito, vamos, levantemos nuestras manos ahí donde está en su hogar, ahí donde está en su carro, donde quiera que usted esté. Vamos a unirnos en alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con ustedes, nuestro praise team. Dios les bendiga. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, Señor, sálvanos, restauranos, oh Señor, avívanos, oh Señor, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, sálvanos, restauranos, avívanos, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, por este momento que estamos aquí. Aleluya. Yes, Jesus.
Paz de Cristo, hermanos, hermanos de escondido, Dios les bendiga. Yo vengo a ustedes por medio de este sistema tan numeroso, tan especial, para hablar con ustedes sobre la importancia de un mensaje de grande estima delante de Dios. Nosotros como pastores somos como profetas que profetizamos. Estamos diciéndole al pueblo lo mejor que Dios quiere que nosotros seamos. Y en esta ocasión voy a estar hablando sobre los niños, la importancia que tienen los niños en la familia. Todos nosotros nos desarrollamos en nuestra familia con un padre, con una madre, o con una madre sola, un padre solo. Llegamos a crecer, a ser adultos. Quizás algunos de ustedes no tuvieron la instrucción de un padre, una madre. Bíblicamente, como dice la Biblia, dejad los niños venid a mí y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de los cielos. Encarecidamente les pido en el nombre del Señor Jesucristo que escuchen lo que vamos a estar diciendo. Yo digo la palabra, usted la acepta, usted hace lo que quiera, quiere poner atención, o puede pensar es un mensaje más, es un mensaje que quizás no necesite poner atención, pero increíble que un día nosotros estaremos ante la presencia de Dios. Y voy a tratar de un tema que siempre he tratado, y dice en el capítulo 9 de San Lucas, versículo 47, y dice de esta manera: Jesús respondiendo o conociendo los pensamientos de los corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualesquiera que recibe a mí, recibe al que me envió. Porque ¿qué es más dice que el más pequeño entre vosotros, este será grande. Y dice la Biblia que poniendo un niño en medio de ellos, es el tema que quiero tomar, poniendo el niño en medio de ellos. Les dijo que si no fueran como un niño, de cierto os digo que no entrarían en el reino de los cielos. Yo en esta mañana puedo pensar que la familia, la madre, el padre, los niños vienen siendo un jardín preciosísimo ante los ojos de Dios. Y Dios quiere que nosotros tratemos con los niños. Dios quiere que nosotros tratemos con la procreación. Dios quiere que nosotros cuidemos de los niños como si fueran un jardín precioso. Nosotros, como padres, somos responsables de trabajar en este jardín. La Biblia dice: el que no cuida de los suyos, la fe negó y es peor que un infiel. Esas palabras son muy enormes, son de grande responsabilidad. Que nosotros como padres, si no cuidamos de nuestro jardín, de nuestros hijos, con el tiempo venimos a ser infieles. Y la palabra del Señor dice: la fe negó y es peor que un infiel. Una palabra infiel quiere decir un cristiano que no cuida, que no tiene cuidado, infiel. Entonces nosotros tenemos que, la palabra del Señor nos pone en nuestro lugar, nos aprieta para que debemos de hacer la voluntad de Dios. Nosotros mismos venimos a ser un profesional, constructor, un albañil, algo que tiene una profesión tremenda, que cuando terminamos con un trabajo se nos dice: bien hecho, venid benditos de mi Padre a las mansiones
preparadas para vosotros. Pero si no hicimos el trabajo correcto, hermanos, somos deudores. Somos gente que merecemos lo que hicimos, pero si no lo hicimos, hermanos, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En esta mañana, hermanos, ¿cómo está nuestro jardín? ¿Cómo está? ¿Le ponemos atención? Todas las mañanas nos levantamos, le ponemos agua a la planta, le ponemos atención, leemos la Biblia con las criaturas, los enseñamos a orar, los enseñamos a respetar, los enseñamos a no mentir. Todas estas cosas son de suma importancia en la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos un jardín, lo acariciamos, miramos que todo vaya bien, miramos una planta que se está secando o le falta algo. Me acuerdo yo que yo tenía un jardín y en el jardín había una planta de chile que estaba muy triste. Entonces yo pensé, yo le echaba agua, yo le ponía agua y seguía triste. Entonces yo pensé y le dije a mi esposa que yo iba a arrancar esa planta a ver qué es lo que le pasaba. Tomé tiempo, cogí la pala, la saqué con mucho cuidado porque me había costado. Y cuando me encontré abajo de la planta había un bote y ese bote era lo que le estaba haciendo daño. Entonces nosotros sabemos cuando uno de nuestros hijos está fallando, está triste. Yo había pensado en uno de mis nietos, que yo lo miraba batallar, yo lo miraba luchar, lo llevábamos a diferentes lugares con nosotros, pero él se mantenía triste, se mantenía que no estaba contento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que indagar qué es lo que tiene el jardín, qué es lo que tiene la planta que no está desarrollando. Y la Biblia dice, por sus frutos los conocerás. La palabra del Señor tiene la respuesta para cada problema. Y cuando nosotros simplemente en esta mañana me levanté, anduve mirando el jardín. A mí me gustan mucho las plantas, me gusta solucionar el problema de una planta. Hace poco nos dieron una maceta grande con muchas flores y al momento comenzó a estar triste. Entonces notamos que tenía algo, pero siempre estamos tratando de solucionar si la planta está honda suficiente, si tiene el abono que se necesita. Todas estas cosas nosotros miramos la planta. La misma cosa entre los hermanos. Nosotros tenemos que estar mirando. Si yo sé de alguien que está batallando y estoy buscando a alguien que está batallando, que yo sé que está batallando, entonces yo lo procuro y lo busco. Trato de lo mejor de tratar con la persona para solucionar su problema. Una vez que usted soluciona el problema, es como un carro cuando la llanta le falla, se le sale el aire o algo. Usted tiene que llevarlo a donde se lo puedan componer, donde sepan arreglar ese problema. Entonces, usted va a hacer un viaje o va a ir a un lugar. Usted no se puede ir así batallando. Vamos a cruzar un desierto, vamos a entrar en necesidades. En todo momento debemos nosotros de solucionar o de ver cuál es el problema. Entonces, nosotros por medio de las plantas, por medio qué tipo de problema, qué tipo de fertilizante necesita, le damos tiempo a ello. ¿Cómo están? Nuestros hijos oran, son obedientes a su madre, a su padre. Es como una planta verde que está. Yo tengo una planta que yo buscaba, una clase de calabaza grande y la encontré y ahora ya la sembré.
ahora tiene unas calabazas enormes, enormes. Entonces yo la riego, le echo a la guía que donde está la calabaza, le eché tierra a ver si hacía otra raíz. Buscar la manera de que el jardín no se ponga triste. La cosa más triste, yo pienso, en el jardín es que se marchiten, que el sol les pegue, comiencen a secarse, como dice la Biblia. Le falta tierra, o fue sembrada el mala tierra, o no se le puso atención. Entonces dice la Biblia que Jesús fue a buscar fruto en una higuera y no lo encontró. Al momento la maldijo y la higuera se secó. Quiere decir que nosotros como jardineros, como hombres, la palabra del Señor dice que aquel Señor fue a buscar fruto en un árbol porque no echaba fruto. Dice la palabra del Señor que le dijo al jardinero que arrancara esa planta porque no estaba utilizando el terreno. Él le dijo, dame un año más y si no da fruto, entonces la cortaremos y la echaremos al fuego. Y la Biblia dice, todo árbol que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Y nosotros como padres, yo no quiero pensar que usted es responsable delante de Dios, que su hijo se perdió o su mujer se le fue de la casa por hacer cosas que no debemos de estar haciendo. Nosotros debemos de mantener sabiduría, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hacer las cosas. Es como construir una casa. Usted lleva a su esposa y le enseña una casa. Y cuando usted mira que a la esposa le cayó bien y usted tiene la manera de hacer la casa, entonces usted lo que quiere ver es el diseño y enseñarle a su esposa el diseño, cómo va a quedar la casa. Nosotros ante la palabra de Dios es el diseño de nuestra vida. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Queremos ver en nuestro hijo como ver una planta. Queremos que nuestro hijo crezca, vaya al colegio, vaya a la escuela, aprenda a cuidarse, aprenda a entreverarse en la gente que no sirve a Dios y servirle a Dios. Tener cuidado, señale a nuestros hijos cómo solucionar el momento de la tentación, de la prueba, de los amigos, cómo solucionar, cómo mantenernos firmes hablando con ellos. La Biblia habla que ejecutemos a nuestros hijos en el camino, cuando vamos caminando, al acostarse, al levantarse. En todo tiempo debemos de estar enseñando a nuestra familia. Es bien importante, hermanos, lo que estoy diciendo. Yo como pastor, yo presento este consejo. Un día nos vamos a encontrar con el problema que no hayamos cómo solucionarlo. Y nos vamos a acordar de este mensaje que no hicimos como deberíamos de haber hecho. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nuestra responsabilidad como padre es grande, grande es. Los hermanos en el principio estaban pleiteando por quién sería el grande en el reino de los cielos. Entonces Cristo, con palabras sinceras y simples, agarra a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice a los apóstoles, a unos hombres viejos, hombres parece que tenían mucha experiencia, cuando ellos pleiteaban por quién sería el mayor en el reino de los cielos. El Señor, con mucha simplicidad, con mucha carisma, para que aprendieran, hermanos, como que le causó admiración al Señor que ellos estaban pleiteando así. Entonces coge el niño y lo pone en medio de ellos y les dice: si ustedes no fueren como este niño, de cierto os digo
que no entrarían en el reino de los cielos. La palabra es un poco diferente. Estaba hablando a ellos que no entrarían al reino de los cielos. Porque es bien importantísimo dirigir a nuestros niños de la manera que debemos de dirigirlos. Y cuando estamos hablando de un niño, estamos hablando del orgullo personal, que no debe de haber en nosotros el orgullo. Miremos el carácter, la situación de un niño. Usted lo ofende, usted lo golpea y al rato está contento con usted. Está diciendo, papi, te quiero mucho. Nosotros tenemos que ver la característica de un niño. Debemos de ver sus pensamientos, sus hijos, coger el rostro de ellos y mirarles a los ojos y mirar que no tienen lo que nosotros maduros tenemos. Nosotros a veces cogemos orgullo, vanidad, celos, envidias, y ellos no tienen esas cosas. Por eso es bien importante, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, quiere decir la vida antigua, lo que hacíamos, cómo la persona se emborrachaba, cómo venía a la casa, todo distraído, peleando, golpeando a la mujer. Estas cosas los niños no las hacen. Tenemos nosotros que entender, tenemos que doblegarnos. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que coger ese versículo de la palabra. Tenemos que llegar a ser como un niño. Tenemos que, it's a must that we become like a little baby. Nosotros, hermanos, aprendemos. Si no aprendemos de otras cosas, aprendemos de la sinceridad que tiene la palabra de Dios. De esa manera, hermanos, nosotros entraremos al reino de los cielos. Porque hay hermanos muy sagaces. Hay hermanos que nomás están pensando el mal. Hay hermanos que están codiciando. Hay hermanos orgullosos. Hermano, perdona que digo esto, pero es cierto. Nosotros ahora que estamos en el problema. Yo no sé cuántos hermanos están mal pensando que tenemos los cultos afuera y que la enfermedad y que esto y que el otro. Los niños no están pensando eso. Los niños son dirigidos por su papá, por su padre. Nosotros somos dirigidos por Cristo. Cristo nuestra esperanza. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Y cuando dice eso, está diciendo, es mi sanador, es mi protector, es mi abogado, es mi paracleto. Nosotros tenemos la confianza, no en el hombre, tenemos la confianza en Cristo. Y debemos de ver a Cristo, puestos los ojos en el blanco y la soberana vocación. Este mensaje es sencillo, pero debemos de entender que nosotros quisiéramos oír otro tipo de mensaje. Pero si no entendemos la sencillez de un mensaje, menos vamos a entender la otra parte. Nosotros somos hijos de Dios. Él cuida de nosotros. Y cuando Él pone al niño en medio de ellos, les trae una enseñanza tremenda, terrible, que ellos deberían de entender para que aplacarse de los pensamientos absurdos que ellos tenían. Querían saber, como la mujer, la madre aquella de los hijos de Zebedeo, fue ante la presencia de Cristo y le dijo, yo quiero que uno de mis hijos se siente a tu lado derecho en el reino de los cielos y el otro a la izquierda. Entonces, si pueden beber del vaso que yo he de tomar. Y ellos dijeron, podemos, pero del bautismo o de la condición mía no es mío darlo, sino de mi Padre que está en los cielos. Ella quería lo mejor como una madre, y eso no es malo, pero sí la arrogancia, la manera que nosotros tomamos las cosas de Dios. A veces pleiteamos porque no se nos dio la presidencia o no se nos dio el ser secretario. El hermano enseguida de mí tomó un lugar mejor, más alto que yo. Ya me siento desorientado. Nosotros debemos de pensar como niños. Debemos de actuar como niños a veces. Actuar como niños en la malicia,
en sentirnos más mayores que otros. Los niños no andan con cosas, los niños son humildes. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, que nosotros vemos aquí a Samuel, miramos a David, a Salomón, estos hombres como estaban trabajando, estaban alegres, contentos. El reino de Dios tiene frutos y la Biblia dice, por sus frutos los conocerán. Si nosotros no, como padres, no llegamos a ayudar a nuestros hijos que lleven esta característica de los frutos que agradan a Dios. Yo cojo un árbol y lo acaricio, que quiero que dé lo mejor. Y no es para mí. Mi deseo es que darle a los hermanos las naranjas, los limones, todos los frutos de lo que Dios me concede a mí. Ese es mi deseo, de ayudar a alguien más. Entonces, la palabra, hermanos, el reino de Dios y su fruto como padre se pone como ejemplo. Queremos que nuestros hijos, hermanos, los presentamos. Y no los presentamos como uno de mis hijos que es un mentiroso, es un falso, que es un celoso y que es un maldiciente. Queremos presentar lo mejor. Un padre y una madre se sienten honrados. Me acuerdo yo de mi madre que siempre me ponía la mano en el hombro y decía a las gentes que yo era el mejor, que yo esto y que yo lo otro. Yo no me sentía muy bien, pero mi madre, como madre, y una madre quiere lo mejor para sus hijos. Por eso empuja al marido que los ayude, que tenga devocionales, que tenga cuidado, que sea el ejemplo del hogar, que sea humilde, que no ande pleiteando, que no sea enojón, que no sea un mentiroso. Y siempre la madre tiene esos cuidados. Y damos gracias a Dios por las madres que tienen mucho cuidado. Me acuerdo yo de mi madre, cuando llegaban mis hermanos, ella olía los sacos, miraba las bolsas, y mi esposa la misma cosa hacía con los muchachos. Y yo doy gracias a Dios por tener mujeres así, que se proponen, quieren lo mejor para nuestros hijos. Hermano, yo agradezco a Dios porque a los últimos años que me quedan, Dios ha hecho maravillas en mi familia. Estoy tratando lo mejor que se pueda. Estoy tratando con las familias, con mis yernos, con mis nueras, de no ofenderlas. Si las puedo ayudar en algo, hermanos, yo siento que me tratan a mí como un príncipe, me tratan con mucho cuidado. Yo he mirado otras familias que no es así, pero yo doy gracias a Dios por mi familia. Estamos proponiéndonos para salir con la familia, ir lejos, y casi todos van a ir. Yo doy gracias a Dios porque tenemos buenos tiempos. Aparte de la iglesia, yo amo a los hermanos. Yo quisiera que fueran todos mi familia para poderlos ayudar. Estamos pensando, hermanos, en engrandecer su reino. La palabra del Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y yo puedo ver, hermanos, a José, lo pongo como ejemplo. José, cuando fue a Egipto, sufrió bastante antes de ir a Egipto. Su padre se afanaba porque tenía 2 hijos, Benjamín y José, y estos eran los más allegados a él como padre. Les hacía túnicas, los vestía, los amaba, porque eran de la mujer que él amaba más. Cuando esto acontece, miraba la aflicción de José. Sus hermanos lo miraban mal, le decían el soñador, lo trataban mal. Él lo despachaba a ver
el testimonio de sus hermanos. Y venía y traía mal testimonio cómo se portaban, y más lo odiaban. Y eso fue reduciéndolo a tal grado que tuvo que salir de la familia. Lo odiaron, le pusieron el soñador, y eran 10 hermanos para uno solo. Entonces él iba como pastor a vigilar a sus hermanos, y un día ya alcanzados pensaron matarlo. Lo pusieron en una cueva. Hermanos, este joven sufrió en grande manera, pero era una preparación, era una escuela, era un colegio para él, aunque en el rancho cuidando borregas y cosas así, pero era, hermanos, su colegio. Y miramos nosotros la palabra que el Señor está hablando con los apóstoles. Coge un niño y les dice: si ustedes no fueran como este niño, de cierto os digo que no entrarían en el reino de los cielos. Y era el colegio de José. Entonces lo echaron en una cueva y ahí iba a morir. Pero su hermano, de alguna manera u otra, uno de ellos alcanzó a liberarlo. Y miraron una banda que venía de un lugar para Egipto y lo vendieron como al Señor Jesucristo. Y lo llevaron a Egipto. Sufrió bastante, solitario, sin padre, sin madre. A su padre le habían dicho que una bestia, alguien lo había ensangrentado, alguien lo había matado. Su padre creyó y lloraba amargamente, y ya nomás uno más le quedaba que la amaba. Entonces nosotros podemos ver el sufrimiento, las batallas, y dice que llegaron, lo vendieron a Potifar, y este hombre Potifar lo puso como segundo de su hogar. Le encargó todos los negocios que él hacía, menos el asunto de su esposa. Y la esposa puso los ojos en el joven y lo codició. Trató de acostarse con él y no pudo. Entonces le levantó un falso que estaba tratando de violarla. Se fue a la cárcel, y allí en la cárcel, hermano, se encontró con 2 individuos que querían matar al rey. Y dice la palabra de Dios que Dios permitió que José les revelara el sueño. Y los 2 tuvieron un sueño diferente, y José se los interpretó. Llegó el momento que el rey tuvo un problema muy severo, de unas vacas flacas, otras gordas, y así. Entonces José, para hacer una historia larga, corta, José se lo manifestó. Entonces Faraón lo puso de segundo de toda la nación, porque le interpretó que juntáramos todo el trigo de la nación para pasar los 7 años de hambre, porque venían 7 años de abundancia. Y cuando esto acontece, José le dijo a Faraón: búsquese un hombre sabio que haga esto. Y el rey le dijo: ¿qué más que tú? Entonces le dio el lugar de segundo del rey de Egipto, en una nación fértil, grande, enorme. 7 años pasaron la de hambre, y colocaron mucho fruto, mucho trigo, y Dios les concedió la victoria. Y ahí es donde viene el Jacob y se herede allí a Faraón, porque había hambre en toda la tierra, y Dios rescató. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en el porvenir con tu hijo, con tu hija. Dios puede ser una bendición. Yo doy gracias a Dios por uno de mis yernos que está en Houston, y Dios lo ha bendecido en grande manera. Ha bendecido la iglesia, y eso para mí es como una corona, algo que me ayuda a pensar que vamos caminando bien. Estas son mis palabras. Dios los bendiga, y agradezco mucho su atención. Pero pongamos atención, que la Biblia no se puede equivocar, que todo lo que nosotros hagamos
tenemos recompensa. Dios sea con ustedes. Agradezco a los ministros que me están ayudando, al hermano Abel, al hermano Cueva, al hermano Santiago, todos los hermanos líderes. Quiero hablar con ellos. Voy a proponer un día para juntarnos. Dios les bendiga y agradezco mucho a este joven que nos ayuda en este trabajo. Oremos por él para que Dios lo bendiga. Gracias por su atención. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Yo no sé cuántos se gozaron con las alabanzas, alabando a nuestro Dios Todopoderoso, la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, esto fue todo por el día de hoy. Les recordamos que estamos teniendo nuestros servicios en el estacionamiento de la iglesia. Acompáñenos, véngase, se siente la presencia de Dios, se siente el Espíritu Santo. Venga a recibir su bendición. No se pierda, no se quede en casa. Si puede, venga y acompáñenos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Que Dios me los bendiga a usted y a sus familias.